Buenos días con todos. Yo soy Celia Kenaya y en nombre de la oficina UNESCO en Perú, les doy la bienvenida a todos los participantes y especialmente a los docentes que están conectados con nosotros esta mañana. Es un placer y un gusto que nos dediquen un espacio de su tiempo para poder reflexionar sobre el desarrollo de las habilidades socioemocionales en nuestros estudiantes en estos momentos que nos toca vivir. El webinar de hoy día se denomina Estrategias y recursos para el desarrollo de las habilidades socioemocionales en contexto de COVID-19. Y para ello hemos invitado a dos grandes ponentes especialistas en el tema. Tenemos con nosotros a Marina García. Ella es psicóloga clínica, es directora del Instituto de Psicología Psicode de España y es autora del cuento Los Tres Tesoros de Martín. Tenemos también con nosotros a Merian Lynch. Ella es educadora, comunicadora y además es la asesora pedagógica del programa Piloto Revelarte. El programa Piloto Revelarte se implementa actualmente en 30 escuelas públicas a nivel nacional y busca desarrollar las habilidades socioemocionales a través del arte. Bienvenidas con nosotros. Bienvenida Marina, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días ahí en Perú. Aquí son buenas tardes en España. Un placer que me hayáis invitado a colaborar con vosotros y espero que lo pasemos muy bien en esta hora y aprendamos mucho todos. Bienvenida Merian, gracias por estar con nosotros. Tu audio, Merian. Gracias Celia, gracias a UNESCO, ¿no?, por invitarnos a contar un poco la experiencia del programa Piloto Revelarte, que además es un programa que desde el año pasado se llevó adelante junto con la Dirección de Educación Regional de Lima Metropolitana y Alicor para impulsarlo, ¿no? Así que estamos súper felices de contar un poco la experiencia, compartir aprendizaje, que creo que es también un poco por donde Marina ha señalado el placer de estar aquí con ustedes, ¿no? Gracias Marina, gracias Merian. Nuestra gratitud con ustedes por este lindo espacio que vamos a tener hoy para participar, para poder trabajar con los docentes algunas estrategias, recursos y mostrarles cómo trabajar ese tema que para algunos nos cuesta todavía desarrollar en escuela porque no hemos sido formados en ello. Comentarles también a todos los que nos están visualizando que nuestro webinar se está viendo hoy día a través de la página de UNESCO, como ustedes ya saben, pero también está siendo enlazado desde la página de UNO, Asociación Cultural, y desde el Instituto Psicode de España, para invitarlos también a que nos puedan escribir a través de ellas sus impresiones, sus preguntas, como todos los miércoles, para poder comentarlas hacia el final del programa. Entonces, como ya sabemos siempre que el tiempo nos queda cortito, vamos a iniciar. Y voy a iniciar con la primera pregunta. Ya tenemos varios webinars de habilidades socioemocionales, lo hemos venido hablando a través del año, porque primero iniciamos con el tema hacia los docentes, que no solamente era trabajar el tema profesional, sino este tema personal, que en estos momentos, el presidente en estos días decía que en estos momentos ya en el Perú no hay nadie que no haya vivido de cerca el tema de la pandemia, que no haya conocido o haya perdido a un amigo o un familiar que haya vivido este tema del COVID, ¿no? Entonces, todos hemos sido afectados y luego tenemos el tema de irnos a trabajar a las casas a distancia, a las clases a distancia. Entonces yo me pregunto, ya no solamente es trabajar yo, mi parte emocional, sino es cómo ayudo a mis estudiantes en esta parte emocional. Y empiezo entonces preguntando ¿por qué? ¿Por qué debemos seguir trabajando esta parte de habilidades socioemocionales y emociones todavía? ¿Y por qué deberíamos seguirlas trabajando? ¿No? Marina, te escuchamos. Bueno, pues yo creo que algo que queremos todos es que tengamos niños felices y adultos sanos. Entonces, es de vital importancia que sepamos regular esas emociones, porque si no, no vamos a conseguir superar las circunstancias, ¿no?, que nos pone la vida, en este caso la pandemia. Tener en cuenta que las emociones son el impulso que nos hace que actuemos de una manera o de otra. A veces estamos muy empeñados en enseñar, por ejemplo, en el aula a los niños a cambiar conductas, pero esas conductas no cambian. No cambian porque hay una emoción detrás que no le deja cambiar. Por ejemplo, si yo estoy en el aula y le estoy pidiendo a un alumno que haga un ejercicio y muestra cierta resistencia, por mucho que intente que lo haga, si él detrás tiene una emoción de miedo al fracaso o frustraciones pasadas,
si no trabajo ahí a nivel emocional, por mucho que le diga que haga determinada conducta, no lo va a hacer. De ahí esa importancia, ¿no? El tema de las emociones. Las emociones es algo básico, universal, independientemente de la cultura con las que nacemos. Todos sabemos nuestras 6 emociones básicas: el miedo, la sorpresa, el enfado, la alegría, la tristeza, el asco. Estas emociones se van a ir modulando en la infancia, pero se van a ir perfeccionando a lo largo de la vida adulta. Y la pregunta es, si es algo que está con nosotros desde pequeñitos, ¿por qué no nos lo enseñan desde pequeñitos? Es una pena, ¿no? Bueno, una pena, ahora mismo estamos abriendo un poco los ojos y nos estamos dando cuenta de la importancia que es, pero nuestra sociedad siempre ha ido a enseñar contenidos intelectuales y a sumar, a restar, a hacer integrales, pero no nos han enseñado a identificar cómo nos sentimos, qué nos pasa, a comprendernos, no nos han enseñado a regularnos, a saber expresar lo que sentimos para poder actuar de una manera adecuada con nosotros mismos y con los demás. Entonces, es muy importante que hagamos ese tipo de trabajo. Y bueno, actualmente ya hay colegios que se están esforzando por este tipo de talleres y por este tipo de programas, pero el problema que tú decías, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Celia, es que no se les ha dado formación a los docentes de cómo enseñar eso. Sí que se les dice que tienen que hacer, pero los docentes se quedan sin recursos para cómo hacerlo. Bueno, ahora vosotros en UNESCO tenéis esta iniciativa, que es admirable, que estáis haciendo un montón de webinars que vais a conseguir darles esos recursos, ¿no? Y creo que hay que seguir en ese camino. Porque la inteligencia no solamente es la inteligencia del colegio, la inteligencia emocional, la inteligencia de la vida es la que nos hace falta realmente. Gracias, Marina. Merian, ustedes con toda la propuesta que tienen en Revelarte, ¿por qué están trabajando emociones y por qué es importante? O sea, y ustedes no han iniciado ahora con la pandemia, también lo iniciaron antes, al igual que el programa Horizontes. Veníamos viendo que este tema era necesario, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿por qué debemos trabajar estas emociones? Y fíjate que creo que hay un punto clave en este momento, ¿no? La situación de trabajar habilidades socioemocionales, trabajar las emociones, no viene por la pandemia, es decir, no es algo que pasa con la pandemia. Hay un déficit, una carencia de estrategias en torno a eso, en el sistema escolar y en nuestra convivencia cotidiana, ¿no? Hoy la pandemia lo ha visibilizado mucho más, sobre todo porque los docentes tienen pocos recursos, no han estado formados en esa línea, porque siempre se ha pensado que no es, está dividida, ¿no? La forma en cómo educamos a nuestros estudiantes. Lo cognitivo es como lo fuerte en términos de dar contenido, pero no se ve la multidimensionalidad de ese ser, de esa persona, de esos estudiantes, ¿no? Y esa es una de las cosas, de los pilares que el modelo del programa Revelarte tiene, basado en el modelo de UNO, de su modelo pedagógico, ¿no? La pedagogía multidimensional. Esta persona, este chico, esta chica, estos estudiantes, niños, adolescentes, jóvenes, que no solamente tienen el lado cognitivo, sino que también tienen lo espiritual, lo emocional. En este caso, las habilidades socioemocionales marcan una cuestión importante para mejorar o fortalecer los aprendizajes. Eso es como cuando nos dicen, tienes que comer bien para aprender. Igualito, aquí comes por un tema de salud, te alimentas, te nutres, pero hay que nutrir el alma, hay que nutrir las emociones, hay que nutrir el espíritu, y eso hace posible que se puedan fortalecer aprendizajes en el aula, ¿no? Y también creo que en estos momentos donde los docentes sienten, y lo comparto un poco por el trabajo que hacemos con los docentes, que hay mucha incertidumbre, que no sabemos cómo trabajar nuestras sesiones, que ellos están en primera línea conteniendo incluso a los estudiantes, ¿no? Porque hay un desborde también emocional. Cada vez más tenemos que comenzar a comprender que de aquí en adelante, porque todo se ha modificado y la realidad sí es incierta, pero no quiere decir que esté bien o que esté mal, sino al contrario, como decía Edgar Morán, ¿no? Hay que trabajar en enseñar la condición humana, qué eso significa, cómo estamos percibiendo hoy el mundo, la vida cotidiana, la relación con nuestros padres, con nuestros familiares, pero también enfrentar esa incertidumbre a través de fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Y allí el programa Revelarte, en esta temporada que empezó el año pasado, comenzamos a trabajar no solo cómo enseñas o cómo fortalecer las habilidades a tus estudiantes, sino para poder dar, también tienes que dar lo que tienes. Entonces es necesario fortalecer, es un ida y vuelta, ¿no? Fortalecer habilidades socioemocionales de los docentes, que a su vez va a impactar en sus estudiantes. Ese es el trabajo que creo hoy
tenemos que hacer muy fuerte en conjunto, ¿no? Padres, docentes y el sector de educación. Gracias, Merian. Y gracias, Marina, porque en esta primera parte ambas han podido aportar desde su experiencia y plasmarnos de esta importancia de trabajar habilidades socioemocionales desde las escuelas, desde la infancia, ¿no? Como bien decía Marina, o sea, si sabemos que es tan importante, ¿por qué no trabajarlos con los niños, ¿no? Desde que ellos empiezan, y como ambas nos hacían hincapié, o sea, para trabajarlas hay que formarnos, ¿no? Y hay que comenzar a trabajar algunas estrategias y recursos bien, como decía Merian, cómo damos lo que no tenemos, ¿no? Y en este proceso la pandemia ha acentuado mucho esta necesidad de trabajar habilidades socioemocionales. Y es por eso que mi segunda pregunta, los docentes dicen, sí, es importante trabajar habilidades socioemocionales, es importante trabajar las emociones, pero ¿y cómo lo hago? O sea, yo docente, a ver, en la escuela tengo 30 niños, tengo 30 adolescentes, de repente cada uno con sus propias vivencias. ¿Cómo trabajo emociones? ¿Cómo desarrollo habilidades socioemocionales? ¿Qué recursos, qué estrategias puedo usar para trabajar con ellas? Marina, te escuchamos. Marina, tu audio. Perdón. Yo les invito a utilizar un recurso que sabemos que a los niños les interesa y que va a captar la atención, que es el uso de cuentos y de metáforas. Entonces, tenemos infinidad de cuentos donde nos instruyen en valores, donde nos hablan de emociones, y hay mucho contenido hoy en día a nivel de internet que podemos sacar. Entonces, esta es una herramienta que nos va a ayudar mucho porque los niños, cuando escuchan un cuento, se identifican muchas veces con el personaje que hay en el cuento. Y a la hora luego de hacer un análisis sobre el cuento, un debate, una reflexión, les va a costar mucho menos hablar que si hablan de sí mismos. Siempre es más fácil hablar en tercera persona, contando un cuentito que le pasó a otra persona, que cuando hablas de ti mismo, porque hay como cierta resistencia. Y sin embargo ellos se proyectan en el personaje, porque también el docente habrá buscado un cuento adecuado para su edad, que lo entiendan y que esté tratando un tema de interés que haya que, por ejemplo, que trabajar en el aula, ¿no? Entonces, a través de los cuentos esa es la ventaja que tienen. Y además, en los cuentos no solamente enseñan bueno, pues el valor o la emoción, también dan muchas veces estrategias de afrontamiento, te enseñan cómo tienes que desenvolverte en la situación y los niños pues acaban copiándolas y parece muchas veces que cuando aprendes el comportamiento a través de un cuento, a través de algo que te llega con aprendizaje experiencial, que lo has sentido, que te ha calado, pues va a ser mucho más fácil que lo repitas que si te lo dicen porque sí. Así solemos funcionar, ¿no? Entonces, yo invito a eso, pero también invito a que cuando tengamos un momento en el aula, que vayamos a contar un cuento, no lo contemos porque sí, que busquemos un momento oportuno, es decir, que creemos un espacio para el cuento, que le demos cierta importancia, que sea un momento donde no vayan a haber interrupciones, que los niños estén con esa actitud de escucha, que el profesor intente tener una voz donde la va modulando, la va cambiando para captar su atención, que no sea algo monótono y que los niños estén expectantes a recibir ese cuento. Entonces, bueno, yo doy truquitos que pueden ayudar, como por ejemplo cantar una canción que sea una bienvenida al cuento, o por ejemplo, yo a veces cuando cuento un cuento a los niños, me quedo en silencio y les digo, ¿escucháis? Ese es el silencio que nos dice que viene el cuento. Y ya saco un cuento y lo presento y se lo muestro. Y luego pues lo analizamos. Luego también el uso de metáforas. Las metáforas es algo que es muy fácil de recordar y da mucho contenido y a ellos les gusta. En terapia yo la utilizo mucho con mis pacientes y cuando doy los talleres también y ayuda a gestionar muy bien las diferentes emociones. Me gustaría compartir con vosotros un ejemplo de metáfora. Pues, ¿me permites, Celia? Pues, por ejemplo, vamos a suponer en el aula que suelen haber enfados, ¿vale? Los docentes se encuentran con situaciones de enfados con sus alumnos. Bueno, pues un día, como yo me doy cuenta como profesor que mis alumnos se enfadan mucho, voy a traer una cebolla a clase
Y voy a llevar la cebolla y les voy a decir a los alumnos, mirad, ¿veis? Esto es una cebolla. La capa de fuera, ¿de qué color es? Marrón. Y es la que vemos visible, ¿verdad? Y mirad, la tocamos y se deshace. No es nada. Detrás de la capa marrón está la capa blanca. Abres la cebolla y la muestras. Y esta es un poquito más dura, la vemos, ¿verdad? Y luego cogemos y abrimos la cebolla y veremos la semillita que es de color verde. Pues les explicamos que las cebollas son como las personas, que tenemos capas. Tenemos la capa marrón, que es el enfado, que aparece enseguida, que es visible, que no nos importa muchas veces sacarlo. Luego, detrás del enfado, tenemos la tristeza, que es la blanca, y si rascamos en el fondo, detrás de la tristeza, tenemos el miedo, que esa es la semillita verde que tiene la cebolla. Entonces, podemos poner un ejemplo, que cuando estamos en clase, mi amiga se ha ido a jugar con otros amigos y no me ha hecho caso y yo saco el enfado. Estoy borde con ella, no comparto con ella los juguetes, estoy con un tono más hostil, pero realmente lo que estoy es triste, porque mi amiga no ha querido jugar conmigo y en el fondo lo que tengo es miedo a quedarme sola. Una vez que tú le presentas esa metáfora, cuando ves a un alumno que está enfadado, quizá lo puedes llamar, hablar con él y decirle, puede ser que estás mostrando el enfado, pero estás triste por algo. ¿Qué te parece si hablamos de la tristeza y no tratamos mal a tu compañero? El alumno se queda con eso, se queda con las capas de la cebolla que tú le contaste hace tiempo, lo va a entender y va a ser más fácil de darle un recurso para que se exprese a su compañera, hablando desde la tristeza. Oye, mira, que no me has hecho caso, que me he sentido sola. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo usar una metáfora en el aula y así hay un montón. Solamente es cuestión de buscar esos recursos, ¿no? Gracias, Marina, de verdad, muy claros los ejemplos, muy lindos para poder aplicarlos en el aula y trabajar, como bien mencionas, los cuentos y las metáforas, ¿no? Estrategias potentes, recursos potentes para poder trabajar. Merian, cuéntanos, ¿cómo podemos trabajar emociones? ¿Qué estrategias nos compartes? Sí, bueno, el programa Revelarte trabaja en este caso desde las artes como una herramienta potente justamente para potenciar estas habilidades socioemocionales, ¿no? Las artes en sus distintos lenguajes artísticos, ¿no? Desde la danza, la música, el teatro, la pintura, y trabajando también la intermodalidad. Pero particularmente creo que hoy, ¿no? En ese contexto actual, y que también recuerdo mucho lo que los docentes nos dicen, las docentes nos dicen cuando hacemos diálogo e intercambiamos con ellos, ¿qué podemos hacer, ¿no? Desde casa cada uno y desde una conexión, a veces con poco acceso, nuestros estudiantes, para gestionar y ayudar a fortalecer estas habilidades, ¿no? Nosotros trabajamos mucho habilidades, en particular la empatía, el autocontrol, la competencia social, ¿no? Y la autoestima. Eso es lo que hemos venido trabajando a lo largo del primer año y este año también, ¿no? Que de alguna manera ayuda un montón frente a las condiciones que están sucediendo en casa, ¿no? Por ejemplo, la empatía es algo que tenemos que fortalecer cuando tantos meses hemos estado confinados en casa, conviviendo mucho más de lo normal, porque antes íbamos a la escuela, regresábamos y los papás iban a trabajar, en fin, ¿no? Entonces, a partir de cómo convivimos, qué está sucediendo en mi entorno, ¿no? No estoy pensando en ese momento solo en lo cognitivo, sino del aprendizaje, la experiencia que sucede en mi vida familiar, ¿no? En este confinamiento, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le pasa a mis papás? ¿Qué les pasa a mi mamá? ¿Qué le pasa a mis hermanos? ¿Qué siento yo, ¿no? Entonces, allí los docentes, los intercambios que tenemos es como ellos han activado mucho la escucha, ¿no? Esta escucha activa que permite reconocer a ese otro, pero también reconocerme a mí mismo en ese dolor, en esa tristeza, ¿no? En ese no saber qué va a pasar. Entonces allí hay, creo, algo importante cuando podemos con el arte hacer que esto detone, ¿no? El arte siempre es un catalizador. Entonces, una de las cosas que intentamos trabajar, por ejemplo, cuando se hacen sesiones, ¿no? Más experiencias de aprendizaje, es, por ejemplo, desde el movimiento, ¿no? El movimiento que hace parte, además, con la música, de ir luego a la danza. Pero el movimiento es importante porque una de las cosas que nos reconoce a nosotros, o sentimos, o vibramos primero, pasa todo por el cuerpo.
¿no? Y nuestra expresión corporal, nuestro movimiento corporal dice cómo nos sentimos, porque en el caso de los adolescentes, jóvenes, no tanto niños, porque los niños tienen esta capacidad de expresar pronto, ¿no? Y uno, o sea, el adulto piensa que, ya, porque es niño o niña sí puede expresarse, y hemos hecho esa ruptura con los adolescentes o jóvenes, ¿no? Los adolescentes y jóvenes no lo hacen, digamos que lo verbal no se verbaliza primero, pasa por el movimiento, ¿no? Es algo que ha sucedido con la ruptura de entender que sí podemos también expresar nuestras emociones y no restringirlas, ¿no? Entonces el movimiento, que es al mismo tiempo emoción, esa es su traducción, ayuda a que tú comiences con movimientos corporales, con gestos, mirarte al espejo, ¿no? Que es un poco algunas estrategias que también se trabajan con los docentes para que la hagan con sus estudiantes, ¿no? Los audios que le mandan, muchos docentes mandan audios porque hay poca conectividad, de hecho, ¿no? Audios que les dicen, ¿no? Mira, escoge una canción, puedes trabajar esto, más tarde me mandas el trabajo, eso no es en este momento importante, pero si algo te pasó en la casa, escucha una canción o escribe para luego verbalizar, ¿no? Ya en un proceso más cognitivo, de una experiencia o proceso de aprendizaje. Entonces, el movimiento, por ejemplo, es un buen recurso, una buena estrategia desde el arte para pasar a la danza, ¿no? Pero primero el movimiento que nos ayuda a reconocernos. Pero también las artes plásticas, ¿no? El dibujo también, no verbalizas primero, pero traes todo lo que sucede en tu interior, lo sacas, y lo colocas en estos trazos, dibujos, que no tienen que tener un sentido, porque para nosotros, desde el trabajo de la habilidad socioemocional, fortalecerla, la autoestima, por ejemplo, nada está mal, nada está bien, estamos aprendiendo del error, y en esos trazos que pueden ser distintos, fuertes, débiles, encuentras el sentido de lo que le está pasando. Y eso es lo que de alguna manera le pasan a los docentes en fotos, en imágenes, y ahí el docente comienza a jalar para investigar, ¿no? Nosotros hemos tenido experiencias y momentos muy difíciles que los docentes nos han contado con estudiantes, que a partir de hacer esos trazos o de moverse, ha emergido una situación difícil que pasa en casa, ¿no? O personal que no se ha comunicado al papá. Por ejemplo, una docente contándonos cuando hacían una instalación artística, ¿no? Que a partir de una experiencia de aprendizaje y de lo que propone también la estrategia Aprendo en Casa, en esa instalación la docente se dio cuenta que algo estaba pasando. ¿Qué sucedía? Esa chica tenía depresión. La mamá no sabía, ¿no? Entonces, inmediatamente la docente estuvo alerta, ¿no? Ese sentido de urgencia, de saber que algo pasa. Así que creo que nosotros una cosa por la que apostamos es que las artes, en distintos lenguajes artísticos, ayudan a potenciar estas habilidades socioemocionales, ¿no? La empatía, la autoestima, reconocerse en tu familia, es con la que más convives, con la que te relacionas más, ¿no? Con tu docente, con tus amigos en el intercambio quizás del chat, porque el medio es la tecnología, en este momento ese es el acceso, pero en realidad no hay que perder de vista que es la relación, el diálogo de saberes intergeneracional, ¿no? Para fortalecer esa habilidad socioemocional, y en este caso las artes es un marco de acción que no corresponde solo al docente que enseña arte y cultura, eso es importante, sino que de alguna manera los docentes de distintas áreas curriculares pueden trabajar para que sea el inicio antes de entrar al aprendizaje cognitivo, ¿no? Preguntar cómo se sienten, qué han sentido hoy, si algo les pasó, qué recuerdan, ¿no? Y eso permite conectarse. Hay una cosa de vínculo que no hay que desaparecer en este momento, que eso hace que se fortalezca la gestión de emociones, ¿no? Y esas habilidades que les comentamos, que vamos trabajando nosotros desde el programa. Gracias, Miriam, por compartirnos. Y qué importante justo lo que mencionas, porque muchos padres, de repente desde nuestro rol o desde nuestras experiencias, no le damos ese valor a las artes, ¿no? Cuando ellos hacen el trazo, queremos que hagan el dibujo perfecto, ¿no? Y si ellos hacen algo que nosotros no entendemos, no estamos pensando en el razonamiento de lo que ellos nos quieren transmitir, ¿no? Me encanta todo lo que nos han planteado, la metáfora del cuento que nos planteaba Marina, estas estrategias para generar ese momento especial, ¿no? Para contar un cuento y que no pase como una actividad más, ¿no? Trabajarlo. Miriam, la importancia del movimiento. Claro, hay veces nuestros chicos
no expresan oralmente, pero a través de sus movimientos, sus gestos, nos están diciendo muchas cosas que tenemos que estar también alertas. Quiero agradecer a Colegio Juan Velasco Alvarado de Nieva, Condorcanqui, en Amazonas nos están visualizando. Queremos saludar a la institución educativa 40122 Manuel Escorza Torres de la UGEL Sur, Arequipa, a la comunidad educativa Luis Guillermo Lumbreras Salcedo de Sática, en Cangallo, Ayacucho, a Ica, a la institución El Nazareno en San Juan de Miraflores, Lima, a Fe de Alegría 15 de Piura, a la institución educativa Humberto Sánchez del Pino en Chanquil, al Instituto Superior Tecnológico Fe de Alegría número 74 de Santa María de Nieve en Condorcanqui, y a las escuelas afectivas EX. ¿No? Saludar porque están compartiendo con nosotros estos momentos y porque todos nos estamos nutriendo de sus experiencias. Y quiero ir a algo más puntual. O sea, me encanta lo que han mencionado, las metáforas, los cuentos, el arte. Y yo, así misma, docente chinchosa, sí, pero quiero un ejemplo puntual. ¿Cómo trabajo? ¿No? O sea, yo les invito, Marina, Merian, a que nos compartan un ejemplo puntual para trabajar habilidades socioemocionales con los chicos. ¿Qué puedo hacer en el aula? Marina, te escuchamos. Bueno, pues yo os quiero presentar una herramienta que les puede servir a los docentes para trabajar con los alumnos. Y es un cuento terapéutico que, bueno, lo tengo aquí, se llama Los 3 tesoros de Marty. Y es un cuento que lo podéis conseguir en internet, es gratuito. Es un cuento que yo le escribí a mi hijo cuando tenía 5 años porque lo veía que estaba pues un poco triste, había perdido a uno de sus abuelitos y tenía miedos y se enfadaba muchas veces. Entonces decidí regalarle por su cumpleaños, su 5.º cumpleaños, un cuento y se lo escribí. Y bueno, a mi padre le gustó y me propuso ponerlo en las redes sociales y bueno, el cuento al final pues se movió y consiguió llegar a muchos niños y sé de muchos profesores que lo han utilizado en el aula y han hecho talleres. Y es un cuento pensado para trabajar emociones. Entonces, creo que lo vais a tener el enlace para poder acceder y os propongo que lo contéis con los alumnos, que es una historia de un niño que se enfada, que tiene miedo y que tiene tristeza y unos enanos le van dando una serie de tesoros. Esos tesoros están basados en estrategias psicológicas de autorregulación. Y, por ejemplo, tiene una pluma, un tesoro es una pluma, que la tengo aquí, y consiste en que cuando los niños se enfadan, pueden coger la pluma, pero es muy importante que se repitan una autoinstrucción. Una autoinstrucción es un pensamiento que yo me digo a mí mismo para regularme. Porque de nada sirve relajarme físicamente si mentalmente estoy a tope. Ni tampoco mentalmente si físicamente, emocionalmente no me contengo. Entonces, vamos a juntar las dos variables. Entonces, la autoinstrucción, que es una nota que le dejaron los enanitos, dice que cuando tu calma se vaya, sopla la pluma con ganas. Entonces, cada vez que un niño está enfadado, coge su pluma, se dice eso, y puede hacerlo en visualización, en imaginación o con el recurso físico, que a los más pequeños les ayuda mucho. Incluso los profesores los pueden tener en el aula y que el mismo niño diga, voy a coger la pluma. Y simplemente tiene que respirar por la nariz, soltando por la boca, que es la respiración profunda, y soplarla 5 veces. De esa forma va a conseguir que se vaya bajando esa curva del enfado, para luego poder dialogar con él y que se tome su tiempo. Otro tesoro que dejan los enanitos es una mariquita que yo le he llamado Mari Quitapenas. Entonces, este tesoro es un tesoro que le ayuda al protagonista a poder sacar su tristeza. Lo primero que tenemos que hacer es normalizar la tristeza, es decir, no hay que censurarla, la tristeza es una emoción que todos tenemos y hay que aceptar que nos va a venir, pero sí que es verdad que la podemos llevar de una manera u otra. Y la mariquita apenas, he cogido aquí el otro tesoro, que esto lo podéis hacer con una piedrecita, simplemente es pintarla, la podéis también tener en el aula, pues es cuéntale las penas a mariquita penas. Cuando tengas algo que te entristece, se lo cuentas y ya estás. Lo que estás haciendo ya es elaborar tus pensamientos, estás verbalizando cómo te sientes, porque luego lo que propongo en el cuento es que una vez que se lo hemos contado a Mariquita apenas, a lo mejor ella nos puede decir
cómo solucionar el problema o qué podemos hacer, pero también, al habérselo contado, luego podemos sentirnos más cómodos para contárselos a un profesor, a un papá, a una mamá y que nos ayude. Y el tercer tesoro va enfocado a trabajar el miedo. El miedo, cuando lo sentimos, nos da ganas de huir, de evitar, pero hay muchas cosas que no podemos huir y evitar. O sea, sí que es verdad que si vemos una araña peligrosa, venenosa, que nos va a hacer daño, tenemos que irnos, pero hay determinadas cosas que sentimos miedo y tenemos que enfrentarnos a ellas. Y para eso está el tercer tesoro que dejaron los enanitos al pastorcito, que es la almendra dorada. Entonces, bueno, esto lo podéis hacer en el aula, son almendras pintadas de color dorado. Y la notita que le dejan los enanitos al protagonista es: cuando venga tu miedo, agarra la almendra fuerte. ¿Qué conseguimos con esto? De alguna manera estamos metiendo la emoción del miedo, la estamos metiendo en la almendra, estamos cogiendo el poder de la almendra, pero sobre todo estoy exponiéndome a la situación. No estoy evitando, estoy intentando hacerle frente. No solamente necesitamos la almendra, también necesitamos una serie de pensamientos que me van a ayudar a hacerle frente a ese miedo. Entonces, cuando he dado talleres con niños en colegios, les he dicho: ¿qué situación os da miedo? Me la han identificado y hemos buscado pensamientos positivos para decirse en el momento en el que tienen que enfrentarse, aparte de su almendra, que es un objeto simbólico que les da como fuerza, ¿no?, para seguir en la situación y no escapar y seguir trabajando el ser valientes. Entonces, yo os propongo que trabajéis el cuento en el aula para trabajar esas 3 emociones y ir cada uno identificando cuando sienten miedo, cuando sienten tristeza, cuando sienten enfado, y entre todos los compañeros incluso se pueden generar estrategias de afrontamiento que sugieren ellos, ir probándolas. Bueno, pues da debate y da a que puedan hacer un trabajo emocional con el cuento. Gracias, Marina, por compartirnos este valioso cuento. Y qué importante justo lo que mencionas, cuando uno quiere trabajar regulación de emociones, es importante que los chicos identifiquen las emociones, ¿no? Porque si no saben identificar sus emociones, sus momentos de tristeza, y esta parte de expresarlas, de verbalizarlas, que aún a los adultos nos cuesta, porque cuando alguien nos pregunta qué te pasa, decimos nada. ¿Estás mal? No, estoy tranquilo, ¿no? Entonces, importante estas dos partes: identificar cómo me siento, verbalizar, ¿no? Compartir cómo me siento. Perdona, si no identificas no puedes cambiar. O sea, sí, una persona puede cambiar cuando toma conciencia de lo que le pasa. Y a eso le llamamos la conciencia emocional, ¿no? Ser consciente de nuestras emociones. Merian, estamos gustosas de escucharte. Cuéntanos qué podemos hacer. Mientras escuchaba un poco a Marina, justamente pensaba en esto que es el autoconocimiento, ¿no? Porque para identificar tienes que autoconocerte, que es una de las premisas también que se desarrollan a partir de trabajar las habilidades socioemocionales y desde el modelo que tiene el programa Revelarte, ¿no? Y justamente el movimiento, voy a traer esa figura otra vez para tomarla como ejemplo, ¿no? El movimiento, que luego lo vas a trasladar a la danza. La primera parte del movimiento que podemos trabajar con los chicos para identificar nuestras emociones puede ser justamente eso, empezar a movernos, que el cuerpo nos diga qué sentimos, ¿no? Y también reflejarnos, si tenemos un espejo, por ejemplo, empezar con nuestro rostro, ¿no? Hacer los gestos, preguntarnos, ¿no?, cómo nos sentimos en ese momento, en esa situación, quizás guiadas por el docente, ponerle algunas preguntas al respecto de cómo se siente en este momento, registrar, ¿no?, hacer un registro personal desde el movimiento de cómo nos sentimos. Eso va a ayudar a identificar las emociones que en ese momento estamos viviendo de determinada situación, ¿no? Porque hoy día es miércoles y hoy día nos pasó algo, pero posiblemente después de las 12 del día va a pasar otra cosa y nuestra emoción cambia. Entonces, ¿cómo vamos registrando, identificando esas emociones? Haciendo movimientos, ¿no? Primero desde nuestro movimiento más de expresiones, gestos, pero cómo llevarlo a los hombros, ¿no? Estirarnos quizás y sentir como si nuestros brazos se sienten densos, ¿no? Y trabajar ahí para saber cómo se siente nuestro cuerpo y qué emoción registra. Si no estoy muy animado,
si estoy decaído, ¿no? Me siento mal porque no me puedo conectar a mi aula virtual, porque eso también está pasando, ¿no? Entonces los docentes ahí cómo gestionan también esa emoción de no estar en contacto inmediato, esa emoción de sentirse triste porque no me puedo conectar con mi docente o con mis amigos, ¿no? Esa tristeza, cómo se gestiona, hablando desde el movimiento, para luego transitar también a un reconocimiento de que esa emoción que estoy viviendo en ese momento, ese niño, ese adolescente que está viviendo una emoción de tristeza, por ejemplo, porque hay pérdida, lo hablamos al inicio de este webinar, ¿no? Muchos de los chicos han perdido familiares o tienen familiares enfermos, por ejemplo, cómo a partir del movimiento yo comienzo a sentir que esa tristeza, ese dolor, puedo empezar a gestionarlo, ¿no? Para hablar de una emoción específica, o de la ansiedad que también están viviendo los chicos cuando no están saliendo tanto hoy a encontrarse con los amigos, ¿no? Entonces moverse, utilizar por ejemplo una música, además una música que les guste para moverse, sin sentido, no necesitas un movimiento técnico, sino tomar tu espacio para identificar qué sientes moviéndote, como tú quieras, como tú lo quieras reflejar, como tú te quieras mover. Y eso hace posible que luego pueda decantar en un movimiento distinto, ¿no? Ya no lo haces fuerte, a lo mejor vas trabajando, el docente va guiando para que vaya trabajando el movimiento de otra manera, siempre desde la emoción que siente, pero ya gestionando incluso, direccionando esa emoción a través del movimiento, ¿no? El baile hace posible que los chicos, si los chicos les encanta bailar, se conecten más rápido, pero es importante que el docente haga esta identificación de que el baile te va a ayudar, te va a poner contento porque además activa, ¿no? Las endorfinas, la dopamina, entonces todo eso te ayuda para transitar a una emoción más positiva, pero el docente tiene que guiar permanentemente ese ritmo, ¿no? Cuando lo vea, cuando le mande videos, y hay mucha observación ahí del movimiento de los docentes, ¿no? Hay que observar mucho porque, como decimos, los chicos no verbalizan hoy, mandan videos, mandan imágenes, y ahí el docente como una estrategia clave de ese movimiento, de esa música que escucha, que le pone, si es alegre, si es triste, tiene que comenzar a hacer una acción de observación permanente porque los chicos no verbalizan, pueden escribir la emoción, pero ahí hay una observación importante como estrategia que el docente tiene que tener, sobre todo cuando estamos a distancia, no los tenemos en un aula presencial, que es distinto, ¿no? Entonces, ahí observar los movimientos de los chicos, lo que nos escriben o lo que dibujan, permite ver en estas imágenes que nos pasan o videos que nos pueden pasar luego, si algo está sucediendo con los chicos. Pero creo que partir del baile, de la danza, de las danzas incluso que a ellos les gusten, no hay que buscar una música especial, particular, de repente en la casa están ayudando a arreglar la casa y están escuchando de repente una salsa, una bachata, o de repente están escuchando un guaylas, un cajoneo, ¿no? Y sobre eso generar movimiento, o sea, a partir también de la experiencia, porque es lo que están viviendo hoy los chicos, ¿no? Y esa de alguna manera es una estrategia permanente que los docentes deben trabajar de observación del movimiento, de las escrituras, de los dibujos, cuando usamos las artes para poder ver qué es lo que sucede, ver detrás de eso, ¿no? No estamos aplicando la técnica en sí, sino el proceso que me lleva a comprender que algo me sucede. Y el arte, en este caso el movimiento, que además es emoción, detona, cataliza y lo expresa en un dibujo, en un movimiento o en todo caso en una expresión en audio que nos dicen los chicos, ¿no? Algunas de esas estrategias también creo que hemos ido viendo que los propios docentes nos las cuentan cuando desarrollan en sus aulas virtuales, que a veces es el WhatsApp, no es una cámara a través del Zoom porque no hay posibilidades, o a través de audios que ellos hacen con los chicos hoy en día, ¿no? En este momento. Gracias, Miriam, por compartirnos tus experiencias. Qué importante es este tema de observar los movimientos de los chicos, las expresiones que ellos tienen, ¿no? Nuestro tiempo es corto y tenemos varias preguntas del público que queremos también atender porque ellos están enganchados con las estrategias que ustedes nos han brindado. Y voy a empezar con Marina. Marina,
hay dos preguntas puntuales. La primera es respecto a la metáfora de la cebolla. Nos preguntan, ¿funciona con adolescentes? O sea, ¿podemos trabajarla con adolescentes? Y una pregunta adicional que acaba de llegar es, ¿el cuento a partir de qué edades se puede usar? ¿No? O sea, ¿qué nos recomiendas tú para poder usar los cuentos y específicamente el de los tres tesoros de Martín? Y esta última, que va a ser una pregunta para las dos, pero si la puedes contestar ahora y para luego continuar con Merian, y es algo que nos pasa a todos los docentes, ¿no? Dice, muchas veces los docentes tenemos miedo a tratar temas emocionales porque pueden surgir emociones que no vamos a saber manejar, que nos desbordan a nosotros también con todo lo que estamos viviendo. Entonces, para no abrir una caja de Pandora, es mejor centrarnos en lo académico. ¿Qué nos aconsejan? ¿No? Cuando sentimos que no estamos preparados para afrontar las emociones que podemos despertar en nuestros estudiantes. Vale. Te escuchamos, Marina. Empiezo por la primera. La metáfora de la cebolla la podemos utilizar con adolescentes y con adultos. Es más, puedes ir un poco más allá con adolescentes. Les puedes explicar que cuando una persona está enfadada, justamente si tú calmas el miedo, el enfado se va a caer. Si tú te has enfadado conmigo porque no hemos quedado y te toco la mano y te digo, tranqui, que estoy aquí, que voy a seguir siendo tu amiga, si porque me haya ido hoy con otros amigos no voy a dejarte, esa persona ya se va a relajar. Es decir, lo podemos utilizar y sobre todo decirles eso, que cuando veamos a un amigo que está muy enfadado, calmarle el miedo ya va a hacer que el amigo se relaje. Y la segunda pregunta, la de las edades del cuento, el cuento de los tres tesoros, en el momento en que los niños empiezan a comprender el lenguaje, lo puedes utilizar. No, vamos, con 3 años lo puedes empezar a utilizar. Mi hijo pequeño, que escuchaba cómo se lo contaba al mayor, con 3 añitos ya cogía, muchas veces iba por casa y me decía, la pluma, la pluma. Y además él, cuando está enfadado, su señal de enfado es soplar la pluma porque se está regulando. Entonces, desde pequeñitos los puedes usar. La otra pregunta, la última, la de la caja de Pandora. A ver, yo lo que sí que daría como indicaciones, si vas a hablar con una persona que piensas que está removida emocionalmente, sabes que tienes que darle tiempo. Lo que no podemos hacer es, si estamos en un lugar donde no podemos hablar o no tenemos tiempo, pues no va a quedarse con una sensación de que no me escuchas. Si tú crees como docente que hay algo ahí muy removido, intentar, vamos, yo lo que haría sería intentar hablar con los padres para que intenten hablar con él o citármelo en algún momento y hablarlo. ¿Qué puede pasar? Que puede explotar, puede sacar toda su tristeza, puede llorar, puede... Bueno, pero ya ha servido la parte de desahogo emocional que todo el mundo siente. Un paciente cuando va a consulta, la primera sesión es contar todo y ya salen, ya es terapéutico porque ya se han desahogado. Hablar en cierta manera también cura y ayuda a simplemente ver que te están escuchando y que están contigo y te están mostrando empatía, eso ya es reparador. Entonces, si tú detectas cuando abres la caja de Pandora que esta persona necesita algún profesional, también puedes hacer la derivación. Entonces, yo lo que haría sería intentar crear un espacio para poder escucharle y, aunque no sepa qué decirle, saber que sí, que me tiene a mí pues para apoyarle y para entenderle y luego ya derivarle al profesional que corresponda. Gracias, Marina, por tu aporte. Merian, también nos escriben varias preguntas que nos están pidiendo hasta más estrategias y todo, y el tiempo siempre es injusto con nosotros. Pero dos preguntas puntuales. La primera es, nos escribe una psicóloga, dice, yo soy psicóloga y trabajo con docentes, padres y niños de primera infancia. ¿De qué manera puedo trabajar con el arte? Cada uno de ellos dice que ve mucho estrés y ansiedad en ellos, ¿no? ¿Qué le podemos proponer? Y la segunda pregunta, que te reitero igual que se la dice Marina, es ¿cómo pueden los docentes, cómo prepararse para afrontar estas emociones cuando abren la caja de Pandora en los chicos? ¿No? Te escuchamos, María. Sí, voy a ir con la primera, ¿no? Para esta psicóloga que ha preguntado. Yo creo que estamos viviendo momentos
bien difíciles seguramente para los padres de familia, sobre todo de los más pequeños, ¿no? De los pequeños, porque, bueno, las edades, según las edades que tienen en casa los niños, ¿no? Que tengan a los niños de 2, 3, 4, 5 años, eso va determinando también el nivel, cómo podemos trabajar o gestionar los tiempos. Ahora que muchos de los padres pasan más tiempo en la casa y desde ahí hacen trabajo remoto, se junta con atender también a los niños y niñas más pequeños, ¿no? Yo creo que el arte puede ser un trabajo bien bonito a modo familiar, si lo comprendemos como momentos justamente de distensión, en este caso, para que el estrés desaparezca, ¿no? O por lo menos se atenúe. Porque es muy difícil decir que no van a tener estrés todo el tiempo, porque sabemos bien que los papás en trabajo remoto y atender a los niños es más difícil, ¿no? Entonces, pero sí creo que pueden haber momentos donde, en este caso, si va a trabajar con padres, hay que desarrollar ahí una estrategia compartida, dialogada, de este es el tiempo que vamos a tener para que podamos, por ejemplo, tomar un momento, empezar, por ejemplo, unos minutos bailando con nuestros hijos, ¿no? Con los niños, juntos, ¿sí? Y ya es un momento de tu trabajo como psicóloga, pero pones música y comienzan a bailar con los padres y con los niños, ¿no? Generando ahí un ambiente familiar entre todos, logrando que baje un poco la tensión, y luego, ¿no? De ese movimiento, que puede ser cualquier música, como decimos, pero que de alguna manera está haciendo que mi emoción pase a un estado más positivo, libere, ¿no? Porque eso es lo que falta un poco con los adultos, liberar. Estamos ahí como muy tensos con todo el trabajo que tenemos que hacer y atender también la casa al mismo tiempo, que ya es trabajo también. Entonces, como liberar ese estrés, esa tensión, y sentirse un poquito más en compañía de sus hijos, ¿no? Para atender ese momento. Y luego de ese movimiento, de ese baile, sentarnos, ir bajando la música, sentarnos y comenzar a pedir que eso que hemos hecho como familia o en pareja, mi papá con mi mamá, o el niño con la niña y sus otros hermanos y el papá o la mamá, comenzamos a dibujar. Vamos a imaginar entonces cómo bailamos, ¿no? Y dejamos a los niños dibujando, haciendo trazos. Va a depender de las edades, ¿no? Si entras entre 4 o 5 años, en este caso, pueden hacer estos trazos, esos dibujos, dejarlos hacer trazos, porque eso también hace que los niños liberen, ¿no? Y volver a recoger, porque de alguna manera, en este caso a la psicóloga, le va a permitir darle una devolución a los papás de qué está pasando, por qué está surgiendo esta tensión, ¿no? Ahí hay un trabajo, obviamente, ya desde el instrumento, una herramienta de poder identificar qué pasa con el dibujo, pero creo que eso ayuda mucho en este caso para trabajar y hacer esta distensión de este estrés que está pasando mucho en casa hoy, ¿no? En particular con niños más pequeños, niñas más pequeñas, porque lógicamente hay una actividad mucho más alta, más frecuente y necesidad de ellos de estar en movimiento, indagar, investigar, y bueno, eso estando hoy en la casa pues estresa, ¿no? Pero creo que la danza y pasar al dibujo puede ayudar mucho como un recurso, una estrategia para lograr conectar entre la atención del papá, que está atencionando al niño, y resolver qué sucede allí, ¿no? Eso primero como en la primera pregunta. Y en la segunda, que tiene que ver con eso, que sí, me parece prudente, ¿no? Y también creo que Marina lo ha traído, cuando de repente, ¿cómo trabajar si podemos abrir una caja de Pandora y desbordarse todas las emociones? Es una de las cosas que también hablamos muchísimo con los docentes en el programa Revelarte, porque eso es como una madeja, ¿no? Una madeja de lana o de hilo, y lo que hacemos es ir jalando, pero obviamente con mucho cuidado y hasta donde nos permitan, ¿no? Y uno ahí, otra vez, esto creo que es importante, ¿no? Otra vez, creo que el conocimiento del propio grupo que tenemos de nuestros estudiantes, de la relación que podemos tener entre docente, alumnos, ¿no? Nos tiene que permitir saber cómo ir avanzando. Pero para esto es importante y clave trabajar mucho con los docentes en esta propia habilidad socioemocional de la empatía, de la escucha activa, ¿no? De reconocer qué le está sucediendo,
porque, a los estudiantes, porque a veces también, no son todos obviamente, pero hay todavía esta sensación y este pensamiento de que tenemos que de todas maneras meter conocimiento, 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 y bueno, si hoy día vinieron tristes no es mi problema, pero en realidad sí es un problema, porque volvemos a decir que el aprendizaje, ¿no? Si uno no tiene un buen estado emocional, y eso lo decía un poquito para entrar a un filósofo, Platón decía, ¿no? Que la disposición emocional del estudiante, en particular del alumno, determina su habilidad cognitiva. Entonces, eso es importantísimo, porque no es una cosa desligada, o sea, no es que van a aprender 1, 2, 3 y ya, todo bien, no. O sea, sobrepasa eso. Entonces, pero sí creo que es importante ir a la formación en esa línea con los docentes, para trabajar de manera articulada también con los psicólogos, con los tutores, ¿no? Porque no es solamente el docente que enseña un área, sino articular ese proceso de trabajo y de fortalecimiento socioemocional de los estudiantes, ¿no? Gracias, Miriam. Gracias, Marina. Nos siguen escribiendo más preguntas, pero el tiempo es ingrato. Nos piden trabajar más estrategias que también buscaremos poder atender en otro webinar, ¿no? No quiero dejar de saludar a la institución Juan Noel Lastra de Puerto Casma, del distrito de Comandante Noel, en provincia de Casma, región Ancash, Alcoar de Tacna, a la institución educativa Santiago Apóstol en Utcubamba, en Azángaro, Puno, a la institución educativa 1237 de la UGEL 6, a la UGEL de Utcubamba, al Colegio Chalet de Chorrillos, a los docentes de Cusco, a Puerto Naranjitos en Utcubamba, a la UGEL Bagua, a la UGEL Castilla en Arequipa, a la institución educativa 16210, a los docentes de Piura que están acompañando. Para informarles también a los docentes que nos están viendo que el cuento de los 3 tesoros de Martín que nos mencionó Marina, vamos a poner el enlace en esta transmisión en la parte superior. Y bueno, agradecerte, Marina, agradecerte, Miriam, por todo lo que nos han venido brindando, por estas estrategias, por estos recursos que les hemos dado a los docentes y comprometerlas públicamente. De repente en algún momento podamos armar otro webinar para seguir ampliando este tema. Yo les doy las gracias a nombre de la Oficina UNESCO Lima y agradezco a todos los docentes que se han conectado con nosotros. Gracias a todos ustedes. Y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Marina. Gracias, María. Adiós. Hasta luego.